Elena llega acompañada por su hermana María porque ha recibido una coz de su caballo en el pecho y sufre un dolor intenso en la zona. Te voy a pedir una radiografía de tórax, pero es más que probable que tengas alguna costilla fracturada. El caballo te ha dado con fuerza. Emilio llegó a la consulta de la doctora Marco con dolor abdominal, malestar general y náuseas que le despertaron repentinamente de madrugada. Ahí me duele un montón. ¿Sí? Sí. ¿Desde cuándo tienes molestias aquí? Pues desde esta madrugada me levanté con el dolor y también con muchas ganas de vomitar. No sé, por la tarde estuve con los amigos tomando cervezas, pero 2 o 3. Y me fui pronto a casa. Y desde que tengo el dolor no puedo comer ni beber nada, ni siquiera agua. Lo siento, pero tengo que coger. Bueno, pero es que estamos en mitad de la curación. Lo siento. Cariño, ¿sí, ya has vuelto? No, es que he tenido que salir. Estoy en la ferretería comprando bombillas. Sí. No, pues porque no había. Venga, cariño, venga, luego nos vemos, ¿vale? Venga, hasta ahora. Chao. Hay un discreto aumento del tamaño del hígado, pero no veo cálculos en los conductos biliares, así que... Entonces no es grave. No, la eco no me preocupa. Y la analítica de sangre tampoco. Por la exploración clínica, parece que tienes una gastritis. ¿Y puedo contagiar al bebé? Tendrás que tomar algunas precauciones. Algunas precauciones, dice. No sabe cómo está mi mujer de obsesionada con que no le pase nada al bebé. A ver, ahora te voy a dar algunos consejos dietéticos y aparte de eso te voy a recetar omeprazol. Un comprimido al día en ayunas. Y también te voy a dar un volante para que cuando vayas a salir del hospital pidas cita en admisión para una endoscopia digestiva. ¿Vale? Bueno, ¿Tienes los resultados? sí, Elena, tienes una fractura transversal del esternón. La buena noticia es que no hay penetración en la pleura ni hemorragia interna. Sin embargo, hay signos compatibles con una insuficiencia cardíaca. Bueno, pero seguro que no es nada, ¿eh? Y enseguida estamos en casa y tú no te preocupes. ¿Qué le pasa a mi corazón? Tenemos que hacer una ecografía transesofágica para saber exactamente qué le está ocurriendo. Solo entonces podré valorar la gravedad de lo que tienes. Bueno, María, por favor, anula la carrera. Por favor, te lo pido, por favor. Que no puedo anular la carrera. Esto no se puede anular así como... Bueno, pues posponla al menos. Mira, te voy a contar una cosa, y es que la carrera no se puede anular porque estoy intentando vender a Gamberro. ¿Perdona? Sí, hay una persona muy interesada en él, hay mucho dinero en juego y esta carrera es para que Gamberro demuestre que es una buena bestia. María, es lo único que nos queda de papá y lo vas a vender. Esto no es un bolso. Mira, no seas melodramática, ¿eh? Que aquí la que se encarga de Gamberro soy yo. La que paga todo su mantenimiento soy yo. Mientras tú, ¿qué haces? Paseas con él, te das la buena vida y piensas si vas a hacer algo Eso o no no es con tu justo, vida. María, eso Pues no mira, es justo, me da igual ¿vale? si es justo o no es justo. El caballo es mío, lo heredé yo y hago lo que quiera. Y punto. Ya está, hombre. Horas después de recibir el alta, Emilio regresa al hospital porque el dolor punzante en el estómago es más intenso y las náuseas y el malestar general han ido en aumento y ahora presenta En la fiebre. analítica de sangre hemos visto que tienes leucocitosis, que significa que hay una infección. Ahora tenemos que hacer una radiografía de tórax, entre otras pruebas, para saber por qué la gastritis ha evolucionado a peor. ¿Cómo que a peor? ¿Ya has estado aquí o qué? He estado esta mañana. No he querido decirte nada para no preocuparte. Pero no me digas que vas a por bombillas, Emilio. Bueno, vamos a empezar con tratamiento antibiótico y nada más. De momento podéis esperar fuera, hasta que llamen para la radiografía. Gracias. A ver, Elena, tienes una insuficiencia aórtica aguda. Eso provoca que la válvula aórtica no pueda cerrarse bien y hace que la sangre fluya de vuelta al ventrículo izquierdo, forzando mucho el trabajo del corazón. Bueno, tampoco hay que ponerse así, ¿no? Es que con los términos médicos suena todo mucho más grave de lo que es. Una operación de corazón. Pero tú no te preocupes, porque yo voy a estar aquí. Soy tu hermana ante todo. A ver, Elena, a priori no se trata de una operación de alto riesgo. El problema es que hasta que no sepamos el estado exacto de la válvula, que solo lo sabremos durante la operación, pues no sabemos el alcance de la lesión. ¿Y cuáles son los riesgos? ¿Y para qué quieres saber los riesgos? Los riesgos solo te van a poner nerviosa. Es como lo de los prospectos de los fármacos. ¿Quién se los lee? María, creo que es normal que quieras saber cuáles son los riesgos de la operación a la que me voy a someter, ¿vale? ¿Para qué? Te va a poner más nerviosa.
Emilio, el hombre al que se le descubrió aire acumulado en la cavidad peritoneal, es sometido a un TAC para determinar la causa de este trastorno. El TAC ha confirmado que la acumulación de gas se debe a una perforación en el píloro. El píloro es la válvula que une el estómago con el intestino. Ahora tendremos que ingresar a Emilio y de momento va a recibir tratamiento para el dolor, mientras decidimos cuál es la mejor forma de actuar. ¿Oriol? No, pero que... Habla más despacio que no te entiendo. ¿Cómo? ¿Me lo estás diciendo en serio? No me lo puedo creer. Vale. Hola. Bueno, tú estate tranquila que va a salir todo estupendamente. Me da muy buena espina. Ponte mona que ya he visto doctores buenísimos. ¿Qué te pasa? Me ha llamado Oriol y me lo ha contado todo. ¿Qué te ha contado el qué? Para empezar, que era él el de esta mañana que estaba en las cuadras. Bueno, eso es una buena cosa, ¿no? Ya, pero me ha dicho que iba para inyectarle anabolizantes a Gamberro. Y que tú le has amenazado con despedirle si no lo hacía. Mira, no creo que sea un tema para hablarlo ahora. Hemos visto que hay una perforación en el píloro, pero es que no solamente se produce un escape de aire hacia la cavidad abdominal por esta perforación, sino que también hay un escape de líquido del estómago, de ácido gástrico. ¿Qué se puede hacer? Hay que hacer una laparoscopia y un lavado peritoneal. Mediante la laparoscopia vamos a localizar la perforación y cerrarla. Y con el lavado vamos a evitar que el ácido gástrico irrite el peritoneo provocando una peritonitis química. Vaya. Pues nos han salido caras tus cervezas, A Emilio. mí te puedes ir, ¿eh? No hay ningún problema. ¿Es esta tu manera de hacerme sentir culpable? Porque no lo vas a conseguir, Emilio. Ana, deja de atacarme, ¿vale? Si quieres que te diga la verdad, me siento un poquito timado. ¿Cómo que timado? Pues sí, parece que solo he sido una pieza para conseguir tu objetivo. Tener un bebé ya lo tienes, ahora ya el resto sobramos. Mira, no quiero discutir aquí. Pero desde luego lo de salir de cervezas con tus amiguitos se va a acabar. Pues que sepas que gracias a esas cervezas no te llamé para dejarlo. A ver, Ana, de verdad yo quiero arreglarlo. Pero tenemos que aceptar que ambos somos parte del problema, ¿vale? ¿Qué tal ha ido todo? María, la válvula aórtica de Elena está en bastante mal estado. No se puede arreglar. ¿Eso qué significa? Pues significa que hay que ponerle una prótesis valvular. Muy grave. Bueno, los riesgos de las prótesis son varios. Se puede romper y provocar un coágulo o el bloqueo de la válvula. También es posible que el cuerpo rechace la válvula. Vale. Es muy grave. Por favor, haga todo lo posible. Es mi hermana. Claro, María, claro. La quiero mucho. No te preocupes. Te voy contando. Vale. Gracias. Emilio, el chico que fue intervenido de una perforación en el estómago, es finalmente dado de alta y se dispone a abandonar el hospital. Me alegro de verte también. Muchas gracias. Mira, he estado pensando y creo que no he estado a la altura. Lo del bebé me ha superado. No pasa nada, Emilio. Es que yo también me debería de haber tomado las cosas con más calma. Y lo siento muchísimo por no haberme quedado a la operación. No te preocupes, de verdad. Vale. Pero llamé y hablé con la doctora Marco. Me dijo que hay una psicóloga aquí en el hospital que... Sí, terapia de pareja, a mí también me lo comentó. Y a mí no me parece ninguna tontería, ¿eh? Lo intentamos. Claro. Hola, Elena. Hola. ¿Cómo te encuentras? Como si me hubieran dado una cosa en la cabeza. Te cuento. Encontraron la válvula aórtica en bastante peor estado de lo que esperábamos. Te han tenido que poner una prótesis, pero todo ha ido bien. Tranquila. Ahora te vas a tener que quedar ingresada unos días para ver cómo vas evolucionando y comprobar que el cuerpo no la rechaza. Es que no tenía ni idea de las consecuencias que podía traer esto. Mira. Ha ganado. Ha ganado. El caballo ha ganado. Me han ofrecido 250.000 euros. Enhorabuena. Que no, de verdad, que tú te estás pensando que esto lo hago solo por dinero. Y no es así. La he fastidiado. Con la empresa de papá intenté abrir un nuevo campo con las energías renovables y he perdido muchísimo dinero. Hemos perdido muchísimo dinero. Pensaba que con el caballo podríamos recuperar algo. Pero mira, les he dicho que no.
¿Que no qué? Que no lo vendemos. ¿En serio? Nos lo quedamos, ¿vale? Vale. Lo importante ahora es que te pongas bien. Sí. Y ya veremos cómo sacamos el dinero. Y ya veremos cómo conseguimos el dinero, ¿vale? Vale. Te quiero.